Cuando uno en la legislatura va a votar un acuerdo paritario, lo tenemos que celebrar realmente, porque las paritarias son ese ámbito en donde se pueden resolver las cuestiones de la relación laboral, no de los contratos laborales, de la relación laboral. Y hoy estamos hablando de salarios. Y se me ocurre, como lo hicimos en la sesión anterior, que tenemos que empezar a fijar posiciones políticas en relación a los temas concretos que discutimos en esta Cámara. Y cuando hablamos de la relación laboral, de las relaciones de consumo, estamos hablando de la misma cosa, porque las personas y las familias, cuando se levantan a las 6:30 de la mañana para ir a trabajar, y luego de 8, 10, 12 horas de trabajo, se transforman en consumidores. Y más de uno podrá decir, ¿por qué está hablando de consumidores cuando lo que estamos firmando es la ratificación de un acta paritaria resuelta con representantes de los sindicatos? Y también quiero poner en valor el trabajo de la Comisión de Hacienda, porque es parte del trabajo técnico que tenemos que realizar nosotros para resolver la manera política cuando emitimos nuestro voto desde cada una de nuestras fuerzas políticas. Entonces, cuando yo involucro a los consumidores en la relación de trabajo y en la relación de consumo, no estamos hablando ni más ni menos que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, sobre todo el Poder Ejecutivo, tiene que tener responsabilidades también en orden a los dineros que una familia tiene que poner para cumplir con todas las obligaciones como consumidor. Esa persona que trabajó 8, 10, 12 horas es un consumidor de agua potable, es un consumidor de cloaca, es un consumidor de energía eléctrica, de gas en el domicilio, de garrafas cuando no tiene acceso a la red de gas, de transporte público. Entonces, esto no es simple como la ratificación de un acta paritaria. Esto tiene que ver con la política que se viene llevando a cabo en los últimos 7, 8 años en nuestra provincia, en relación a las capacidades que tiene el Estado de la provincia de Mendoza para cuidar dos cosas que son centrales en una familia: el acceso a esos servicios públicos que son un derecho humano. Y el segundo, que es que cada vez que se toma una decisión para fortalecer a los proveedores de los servicios públicos de la familia de los trabajadores, se lo tiene que hacer también cuidando el interés económico. Entonces, yo cuando escucho la posición política del informante del gobernador Suárez en esta Cámara, hablando de las bondades que tiene este acuerdo paritario celebrado allá en el mes de mayo, que ya hoy, por el proceso inflacionario, es parte del pasado y que lo tenemos que apoyar porque para poder seguir paritando necesitamos tener aprobados los convenios anteriores, está bien, pero no podemos dejar de plantear las posiciones políticas de quienes nos sentamos en esta banca. En plena pandemia, no le tembló el pulso al gobernador Rodolfo Suárez para establecer un aumento de la distribución de la electricidad, que fue 30% primero, 8% después, 30% después. Llegó hoy, sin haber terminado la pandemia aún, a aumentar el valor de la energía eléctrica por encima de un 58% que pagan los trabajadores y la familia de Mendoza. Tampoco le tembló establecer, después de una audiencia pública donde justificaron los proveedores del transporte que gastaban mucho dinero para recorrer sus colectivos, vaya a saber qué distancias en época de plena pandemia, y aumentó el 50% el valor del transporte público de pasajeros. ¿Quiénes se transportan en los colectivos de nuestra provincia? Trabajadores. No es menor. Fuimos a las audiencias públicas del agua y el saneamiento, la empresa provincial de provisión de agua y saneamiento, diciendo que no le alcanzan los dineros que se recaudan desde el Estado para hacer las inversiones, la empresa proveedora, e impuso en 2 oportunidades, en 2 años seguidos, un porcentaje mayor de aumento de los usuarios de agua potable y de cloaca para hacer las inversiones, sobre todo para aquellos barrios que no están cerrados por la seguridad, sino que debieran haberse hecho para los barrios populares, que son más de 400 en nuestra provincia. No llega el agua potable. Y en muchos de esos barrios populares viven
empleados que tienen relación económico-laboral con el Estado mendocino. Entonces, yo para que empecemos a aclarar nuestras posiciones políticas, y cuando digamos que la paritaria es un acuerdo de voluntades en donde se logra un equilibrio basado en algo que recién decía la Comisión de Hacienda, que tiene que equilibrarse sobre la base de la recaudación, bueno, yo propongo por ahí que los aumentos salariales se puedan establecer a partir de la cantidad de dinero que recauda la provincia. Y ahí sí que habría que clarificar todos los ingresos de la recaudación del Estado mendocino por los impuestos y por lo que recibimos de la nación para apoyar las políticas del Estado mendocino. Fíjense la cantidad de temas que se empiezan a involucrar al momento de poder resolver cuánto dinero tiene que asignar el Estado mendocino para llevar a las familias trabajadoras de Mendoza. Y los empleados en relación económica laboral con el Estado mendocino, créanme, eso es mucho. Y no estamos hablando, y empecemos a conversar, de nuestros intendentes. Hay un intendente de Las Heras que a los trabajadores no los tiene debajo de la línea de la pobreza. Les paga un salario en un contrato que está por debajo de la línea de la indigencia. Hay trabajadores de la Municipalidad de Las Heras que cobran entre 20 y 25 mil pesos. Les ha comprometido un bono ahora de 10.000 el intendente. Y otra promesa hacia el futuro de personas que están por debajo de la línea de indigencia. Entonces, para hablar del equilibrio fiscal, para hablar de la baja de los impuestos, para hablar del achicamiento del Estado, tenemos que tener una discusión política. Porque que yo sepa, en la Comisión de Derechos y Garantías de esta Cámara han desfilado anestesistas, neonatólogos, terapistas intensivos, que no tienen salario y que detenerlo, porque lo cobran, es tan poco que está tan lejos de competir salarialmente con nuestros vecinos de las otras provincias. Entonces, empecemos a considerar políticamente los temas. Yo valoro el trabajo de la Comisión de Hacienda, tiene razón, es un trabajo contable, pero acá tenemos un trabajo político. Acá tenemos que decirle al pueblo mendocino, a las familias trabajadoras y a las familias estatales, que el punto no pasa por el equilibrio fiscal de las cuentas de la provincia, pasa por la calidad de vida que tienen que tener las familias trabajadoras. Y saben, no solo de los ingresos y de las paritarias que nosotros podamos aprobar acá en equilibrio fiscal, sino también en aquello que las familias y la economía de la familia pagan para poder tener bienestar. Creo que estas son las consideraciones políticas en relación a este proyecto y de nuestro bloque protectora con el voto afirmativo en la aprobación de este proyecto. Gracias.